Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar el día de hoy con nuestro devocional, el número 10 de esta serie que hemos llamado Los atributos de Dios nos dan seguridad. Ya el décimo devocional que tenemos de esta serie, y a lo largo de estas meditaciones hemos podido ver cómo conocer los atributos de Dios, entenderlos por lo menos en un aspecto básico, nos debe dar seguridad en nuestra vida cotidiana, tanto en los hechos que hacemos todos los días, como hasta situaciones como lo que estamos viviendo a nivel mundial. Ya hemos visto que Dios es poderoso, que es eterno, que Dios es amor, que Dios es eterno, que Dios es santo, y cada uno de esos atributos nos refleja algo de lo que Dios es. Cada uno de esos atributos nos permite conocer a Dios. Ya hemos dicho que los atributos de Dios son la esencia misma de Dios. No son porciones chiquitas de Dios que cuando se juntan forman a Dios, como si fueran rompecabezas. Ya vimos que eso no es así. Es que Dios es amor, pero al mismo tiempo Dios es eterno, y al mismo tiempo Dios es omnipotente, y al mismo tiempo Dios es omnipresente, y al mismo tiempo Dios es omnisciente, y todos los atributos son la esencia misma de Dios. Bueno, el atributo en el que vamos a meditar en esta noche es el atributo de la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable. La palabra inmutable, cuando la aplicamos a Dios, podemos entenderla en la definición que hace un teólogo, Lewis Perry Chafer, en su Teología Sistemática tomo 1. Él dice que la inmutabilidad es la cualidad de ser aquello que no es capaz de experimentar cambio, ya sea por aumento o disminución, desarrollo o evolución propia, inalterable, invariable, permanente. Lo que nos dicen en esta definición de inmutabilidad es que un ser inmutable tiene la cualidad de no experimentar ningún cambio. Ayer dijimos que Dios es eterno, que Dios no está sujeto al tiempo. Y como Dios es eterno, Dios siempre ha existido y Dios siempre va a existir, Dios no experimenta cambio alguno. Ayer dijimos que Dios vive en un eterno presente. Para Dios siempre es el presente. Dios no experimenta el pasado o el futuro, al menos no como nosotros. Por esa razón Dios no cambia. Dios permanece inalterable en su carácter. Dios permanece inalterable en sus decisiones, en sus juicios, en lo que Él decreta, en lo que Él quiere hacer. Dios no cambia. Dios no cambia de opinión. Él siempre tiene una misma forma de ser. Él no cambia. Ahora, Dios entonces no está sujeto a cambios en todo lo que Él decide, en sus planes. Dios no cambia de planes. Dios no tiene un plan B por si el plan A le falla. No, Dios permanece sin cambio alguno. Y eso lo dice el salmista en el Salmo 102, capítulo 102, versículos 24 al 28. Si tiene ahí usted su Biblia, vea el libro de Salmos. El libro de Salmos, el capítulo 102. Y en los versículos 24 al 28 encontramos una evidencia de que Dios es inmutable. Dice el salmista: dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. ¿Se acuerda la eternidad? Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. La omnipotencia, ¿ya lo vio? Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Aquí, si puedes subraya ahí esa frase: ellos permanecerán, mas tú permanecerás. Aquí el salmista está diciendo que el cielo, la tierra, todo lo que existe en algún momento va a terminar, va a desaparecer. Los árboles crecen, se dan frutos, se marchitan y caen, pero Dios no. Dice aquí, ellos permanecerán, está hablando de la creación, mas tú permanecerás. Dios no cambie. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Cuando usted desecha una prenda es porque ya no le sirve, ya está vieja, ya se gastó,
y usted ya no se deshace de una prenda y esa prenda no fue permanente para usted. Bueno, pues algo así es lo que está diciendo aquí el salmista, que la creación va a envejecer como una prenda y Dios la va a desechar. Vea el versículo 27, pero tú, aquí esta palabrita pero está marcando un contraste de la creación respecto a Dios. La creación pasa, la creación envejece, la creación va a terminar, va a dejar de ser. Y dice en el 27, pero tú, en contraste, al contrario de la creación, Dios, dice ahí, es el mismo y tus años no se acabarán. Si puede también subrayar ahí el versículo 27, subráyelo. Entonces estamos encontrando aquí cómo Dios es inmutable, Dios no cambia. Dios lo que decidió una vez en la eternidad, eso va a ser para siempre. Por eso, dice el salmista en el versículo 28, por eso los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. ¿En qué podían descansar los hijos de Israel respecto de Dios? Pues que su Dios no cambiaba. Y si se da cuenta, cuando Dios se revelaba a los patriarcas, siempre decía, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dice, yo soy, no dice, yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios. No, Dios siempre está diciendo en presente. Bueno, entonces por eso la seguridad de los judíos era habitar en la presencia de Dios, porque dice el 28, tus hijos habitarán, los hijos de tus siervos habitarán seguros. Entonces aquí estamos encontrando cómo Dios es inmutable, Dios no va a cambiar. Isaías 46:9 también nos habla de esta cualidad, de este atributo de Dios. Dice el profeta Isaías en 46:9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Leemos el 11 también, dice que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Aquí vemos cómo Dios tiene soberanía sobre todas las cosas. Pero la frase que aquí nos llama la atención es el final del versículo 10. Mi consejo permanecerá. Dios no cambia y dice, y haré todo lo que quiero. Dios hace lo que quiere. Dios no tiene que rendirle cuentas a nadie. Dios no tiene que explicarle a nadie las cosas que Él hace o las cosas que Él decide. Entonces, cuando experimentamos situaciones como la que estamos ahorita viviendo, más que decir, Señor, pero dime por qué me pasó esto, o dinos, Señor, explícanos por qué tú permitiste esta pandemia de coronavirus, pues la verdad de las cosas es que Dios no tiene que explicarnos nada. Y aquí lo dice Isaías, yo hago lo que quiero, dice Dios. Dios hace lo que quiere. Dios no tiene que explicarnos por qué permitió este coronavirus. Dios no tiene que explicarnos por qué permite las cosas. Ahora, lo que Dios decidió explicarnos en su palabra es porque Él lo quiso hacer. Pero la verdad de las cosas es que Dios no tiene obligación con nadie a explicar lo que Él decide hacer. Bueno, y dice entonces que su consejo permanecerá. Dios no cambia de parecer, sus consejos siempre van a ser los mismos, su palabra no va a cambiar. Bueno, si vemos también Malaquías 3:6, vamos a encontrar que los profetas tenían claro ese atributo del Señor. Dice Malaquías capítulo 3, versículo 6. Aquí está. Dice, porque yo Jehová no cambio. Aquí Dios está hablando a través de Malaquías y dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios no cambia. Dios prometió que Israel iba a ser el pueblo de Dios y así fue. Aunque el pueblo era pecador y tenía que sufrir las consecuencias de su pecado, Dios no los desechó. Y aquí lo dice, yo no cambio. Si yo fuera como ustedes que cambia, Israel lo hubiera desechado desde hace mucho tiempo. Pero Dios dice que Él no es como nosotros. Él no cambia. A diferencia de nosotros que cambiamos de parecer muchas veces en un solo día, ¿no? Bueno,
Santiago 1:17, también en el Nuevo Testamento, los apóstoles, la iglesia primitiva, tenía claro también esta cualidad que Dios no cambia. Y dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Recuerda la bondad de Dios? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual, aquí está la frase para este atributo, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí Santiago está utilizando la figura de un reloj de sol. Seguramente usted ha visto en alguna película, en alguna fotografía, los relojes de sol que eran de piedra o de madera y la aguja era fija. La hora la medían conforme iba cambiando la sombra del sol cuando daba en esa aguja para medir la hora. Pues es la figura que está teniendo en la mente Santiago. Por eso dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia como el reloj, como el reloj de sol. Dios no cambia, Dios permanece siempre en el mismo pensamiento. Ahora, Dios es eternamente el mismo, Dios no cambia. Esto también hay algo importante, en que si Dios es inmutable, entonces su Hijo Jesucristo también es inmutable, porque Cristo es Dios y tiene los mismos atributos que el Padre. Si el Padre es inmutable, si el Padre no cambia, entonces Cristo tampoco cambia. Y eso lo dice el escritor de Hebreos en el capítulo 13. Hebreos 13, versículo 8. Dice el escritor de Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Una frase pequeña, una frase quizá simple, pero encierra una verdad enorme. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces Jesús es el mismo desde antes de la creación. Jesús es el mismo que estuvo caminando allá en las calles de Jerusalén, en los desiertos de Judea. Jesús es el mismo que fue crucificado y resucitó. Jesús es el mismo que se apareció a los discípulos. Jesús es el mismo que llamó a Pablo. Y Jesús es el mismo que está con usted y conmigo. Jesús no cambia de parecer. Jesús es Dios. Entonces Él no cambia. Si Él decidió salvarlo, entonces usted no va a perder la salvación. Si Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28:20, es que así va a ser. Jesús no cambia de parecer, no dice, híjole, esta iglesia ya pecó mucho, mejor la desecho y me busco otra. Dios no hace eso. Jesús no va a hacer eso porque Él es Dios y Él es inmutable. ¿Qué más implica la inmutabilidad de Dios? Bueno, que Dios no cambia de parecer ni en sus designios ni en su llamamiento. Si Dios llama a alguien, si Dios decide algo, no va a cambiar. Dice el apóstol Pablo en Romanos 11:1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pablo está hablando de Israel. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? El apóstol Pablo estaba aquí explicándole a la iglesia de Roma que ellos no son el nuevo Israel. Esto es algo importante. La iglesia no llegó a tomar el papel de Israel. Las promesas que Dios le dio a Israel son para Israel, no son para nosotros. No podemos apropiarnos de las promesas que Dios le hizo a Israel porque somos un pueblo diferente. Y es lo que dice el apóstol Pablo. Israel es un árbol que ha sido puesto un poquito en pausa y Dios metió un injerto. Y eso es lo que enseña Pablo en Romanos 10, 11 y 12. Dice Pablo, la iglesia es un injerto, no es la higuera es Israel. Y el injerto va a llegar el momento en que lo va a quitar de ahí. Y entonces la higuera va a seguir creciendo y va a seguir floreciendo. Entonces, Dios no cambia en sus designios ni en sus promesas. Dios no abandona a los que Él escoge. Lo mismo que dice Romanos 11:1. Y también dice en Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Los dones que usted tiene, Dios no se los va a quitar. Si Dios te dio el don del pastorado, vas a ser pastor hasta que te mueras.
Si Dios te dio el don de enseñanza, vas a ser maestro, vas a ser maestra, aunque no des clases, si es que tú eres salvo y recibiste ese don. Entonces, el llamamiento que Dios nos da, los dones que Dios nos da, no cambian, no terminan. Entonces, no debemos de ver el temor de decir, híjole, pues si yo no hago esto voy a perder mi don, porque Dios no quita los dones, Él los dio y así se van a quedar. Dios también cumple lo que promete. Dios no cambia de ideas ni de propósitos. Si Dios le dijo a la serpiente que su simiente le iba a aplastar la cabeza, es que así va a ser. Si Dios le dijo a Adán y Eva que cuando comieran del árbol iban a morir, ciertamente así fue, y sabemos que aunque no murieron fulminados al instante de comer la fruta, sí empezaron a envejecer y murieron espiritualmente. Bueno, entonces Dios cumple lo que promete, en sus juicios, en sus bendiciones. Si Dios le decía a Israel, Israel, si tú obedeces mi ley, te va a dar bendición y vas a vivir en la tierra para siempre y no vas a tener problemas con tus enemigos, todo lo que dice Deuteronomio. Pero también Dios le dijo a Israel, pero si desobedeces, va a venir un pueblo extranjero y te va a llevar a una nación extranjera donde vas a ser esclavo. Y así sucedió. Si usted lee el libro de Reyes y Crónicas, se va a dar cuenta cómo Dios cumplió al pie de la letra los juicios que les había advertido en la ley en Deuteronomio. Entonces, en el libro de Reyes y de Crónicas, vemos cómo Dios cumple sus juicios cuando el pueblo desobedecía, pero también Dios cumple las bendiciones cuando el pueblo de Israel obedecía a su ley. Bueno, Jesús no abandona a sus discípulos, lo acabamos de mencionar, Mateo 28:20. El Señor promete estar con nosotros todos los días. Dios cumple sus propósitos y los lleva a término. Dios termina lo que empieza. Dios no deja nada a medias. Dios no tiene que cambiar el rumbo de lo que había decidido. Dios lo que empieza lo va a terminar como Él lo decidió desde la eternidad. Dice el Salmo 138:8. Vamos a ver el Salmo 138, versículo 8. Y dice el salmista, Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Este salmo lo escribió David. Y usted sabe que David, aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, pues no era un hombre perfecto porque pecó. Y quizá uno de los pecados más sonados del rey David fue haber cometido adulterio con Betsabé, la esposa de Urías, el Eteo. Y todavía añadiendo más a este pecado, prácticamente David mandó asesinar a Urías. Sobre David pesaban dos pecados tremendos, adulterio y homicidio. Y aún así, dice David en Salmo 38:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. David sabía que el pecado que había cometido era un pecado terrible delante de Dios. David sabía que su pecado merecía un castigo, pero también sabía que Dios lo perdonó. Y también sabía que Dios no lo iba a desechar, porque Dios no cambia. Por eso dice David, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuál era el propósito del que habla David? Recuerda usted que David recibió la promesa por parte de Dios de que su descendencia iba a gobernar Israel para siempre y que uno de sus descendientes se iba a sentar en el trono de David para gobernar a Israel por la eternidad. Ese es el propósito que está diciendo aquí David. No es como que David pensara que por el pecado que él cometió, Dios desechó a su familia y ahora tendría que buscar a otro rey, porque no fue así. Dios ya le había prometido a David ese pacto de un descendiente que iba a ser rey para siempre, y Dios no lo iba a cambiar. Dios no iba a cambiar ese pacto que le hizo a David. Y también el apóstol Pablo en Filipenses 1:6 tiene esta misma enseñanza. Ve ahí Filipenses 1:6. Dice el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Dios, está hablando de Dios, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios va a perfeccionar la obra en su iglesia. Es curioso cómo muchas veces escuchamos a predicadores, a cantantes,
cristianos, yo no sé, diciendo que Dios tiene un plan tremendo para nuestra vida, que Dios tiene un plan maravilloso para nuestra vida. Bueno, déjeme decirle que yo llevo más de 20 años escuchando esa frase y pues yo no veo ningún plan espectacular como lo pintan pues algunos predicadores, ¿no? Pero debemos entender que ese plan espectacular es la salvación. Debemos entender que ese plan tremendo para Dios, Él ya lo está cumpliendo. No esperemos ahí una manifestación espectacular de Dios, del Espíritu Santo, que nos haga ahí hacer cosas insospechadas, porque Dios no actúa así. El plan de Dios para su iglesia es santificarla, es salvarla. Dice en el Nuevo Testamento, presentarla como una novia pura, limpia delante del novio que es Cristo. Entonces, y esto, fíjese que dice el apóstol Pablo que Dios es el que va a completar, el que va a perfeccionar esta obra. Entonces, esto nos debe llevar a entender que una vida santa sí es responsabilidad de nosotros, sin duda. Nosotros somos responsables por la vida santa que tenemos, pero quien nos hace ser santos es Dios. Entonces, el propósito de Dios es que su iglesia sea santa. Ese es el propósito, no hay otro. Una iglesia santa. Y Dios mismo va a propiciar que esa iglesia sea santa. ¿Cómo lo va a hacer? Pues poniendo en nuestro corazón, poniendo en nuestra voluntad, hacer las cosas buenas que Él decidió que hiciéramos. Lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 1. Entonces, la inmutabilidad de Dios nos permite entender que Dios no cambia. Y algo que también es maravilloso de la inmutabilidad del Señor es que Dios, en su fidelidad, Él no cambia. La fidelidad de Dios es eterna, es para siempre, es inalterable. Vamos a el libro de Lamentaciones, un libro que pocas veces se lee y es un libro muy interesante, muy hermoso. Y aunque se llama Lamentaciones, pues el final nos habla ahí de una esperanza que tenía el profeta Jeremías. Bueno, dice en el libro de Lamentaciones 3, versículos 22 al 26. Dice Jeremías: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada día, grande es tu fidelidad. ¿Recuerda el himno? ¿De aquí salió? El himno grande es tu fidelidad salió de aquí. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y justamente ese es el pasaje central del libro de Lamentaciones. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Dice Jeremías, con todo lo que pasó, con toda la destrucción de Jerusalén y que los judíos salieron unos para Babilonia y otros para Egipto, con todo, dice Jeremías, por la misericordia de Dios no nos fulminaron. El pueblo de Israel esperaba que sufrieron una aniquilación total, pero no fue así. ¿Y por qué los babilonios no aniquilaron a los judíos? Pues por la misericordia de Dios. ¿Por qué los persas permitieron que Ciro, por qué permitió que empezaran poco a poco a regresar los judíos? Porque Dios así lo quiso. Entonces, la fidelidad de Dios no cambia. La fidelidad del Señor es permanente. Segunda Timoteo 2:13. Dice el apóstol Pablo: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Usted y yo, ¿cuántas veces hemos sido infieles a Dios? Yo creo que todos los días. Pero Dios no. Dice que a pesar de que nosotros somos infieles, a pesar de que cometemos pecados, a pesar de que en muchas ocasiones pisoteamos la sangre de Cristo y nuestros pecados son como escupirle a Dios en la cara, a pesar de eso Dios permanece fiel. Si Dios nos retribuyera por lo que hacemos, la verdad es que tiempo hace ya hubiéramos caído consumidos por un rayo. Pero Dios permanece fiel. Y como lo experimentó Israel, nosotros también podemos decir, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Cómo debe entonces afectarnos o cómo podemos aplicar la inmutabilidad de Dios para nuestros días? Bueno,
Pues principalmente en que la inmutabilidad de Dios nos da la seguridad de que a pesar de que nos puedan suceder cosas en este mundo, Dios no cambia. Tal vez usted y yo nos enfermamos del coronavirus o de otra enfermedad, o sufrimos un accidente o algo sucede, pero eso no cambia en nada la santidad, el amor, la misericordia de Dios. Dios es el mismo, no importa lo que pase, no importa lo que usted haga, no importa lo que a usted le suceda, Dios es el mismo. Sus promesas, su fidelidad, su amor, su santidad, su salvación permanece igual. Entonces podemos descansar en ese Dios que nos permite entender que Él no cambia, como lo empezamos viendo en el libro de Salmos. Los siervos de Dios pueden descansar en que Dios no cambia. Así que hermano, usted y yo podemos descansar en que a pesar de esta pandemia, que todavía falta mucho para poder darla por terminada, que no sabemos cuándo nos vamos a reunir con las iglesias, porque eso es un hecho, no sabemos cuándo. A pesar de eso, Dios no cambia, Dios permanece fiel, Él permanece sin cambio. Y gracias a Él, que no es como nosotros. Él no cambia, Él permanece inmutable. Hermano, que Dios le bendiga. El día de mañana, si el Señor así lo permite, continuaremos con nuestro siguiente devocional. Que el Señor les bendiga.